Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día increíble. Y bueno, como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, un misterio que ha dado vueltas por internet y que, como buenos curiosos que somos, vamos a desentrañar. Sí, así es, hoy vamos a hablar de Can Yaman en Belgrado, y el secreto revelado. ¿Quién es la misteriosa mujer? Así que prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un mundo de intriga, especulaciones y por supuesto mucha información. Vamos a analizar todo lo que sabemos, a desmenuzar las pistas y a tratar de armar el rompecabezas completo. Y por supuesto, si eres fan de Can Yaman como yo, este vídeo te va a encantar porque vamos a profundizar en su vida, en sus viajes y en los secretos que lo rodean. Pero antes de que empecemos, si aún no lo han hecho, les invito a suscribirse al canal. Es totalmente gratis. Solo tienen que darle al botoncito rojo que dice suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Siempre estoy subiendo contenido interesante, noticias de tus artistas favoritos, análisis de series y películas y muchas sorpresas más. Así que únanse a la familia. Bueno, ahora sí, manos a la obra. El rumor, la noticia, el misterio comenzó a circular hace unas semanas. Can Yaman, el galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, fue visto en Belgrado. Y no estaba solo. Las fotos, los vídeos y los rumores comenzaron a inundar las redes sociales. ¿Pero qué hacía Can Yaman en Belgrado? ¿Por qué Belgrado? Y lo más importante, ¿quién era la mujer que lo acompañaba? Para aquellos que no lo conocen, aunque me parece difícil, ¿verdad? Can Yaman es uno de los actores turcos más populares del momento. Con su carisma, su talento y por supuesto su irresistible apariencia, ha conquistado a millones de fans en todo el mundo. Series como Erkenci Kuş, Pájaro Soñador, y Dolunay, Luna Llena, lo catapultaron a la fama internacional, y desde entonces su carrera ha sido un éxito tras otro. Su ascenso a la fama no fue repentino. Can Yaman, nacido en Estambul, Turquía, en 1989, siempre tuvo una inclinación por el mundo del espectáculo. Antes de convertirse en actor, estudió Derecho en la Universidad Yeditepe, pero la actuación siempre fue su verdadera pasión. Su debut televisivo llegó en 2014 con la serie Gönül İleri, pero fue en 2017 con Dolunay, Luna Llena, donde realmente comenzó a destacar. La química con su coprotagonista Özge Gürel y la historia romántica cautivaron a la audiencia y lo posicionaron como uno de los galanes más prometedores de la televisión turca. El éxito de Dolunay preparó el terreno para su mayor éxito hasta la fecha, Erkenci Kuş, Pájaro Soñador. Esta comedia romántica, estrenada en 2018, lo convirtió en una estrella internacional. La serie, llena de humor, romance y paisajes espectaculares, fue un fenómeno en Turquía y en muchos países del mundo. La relación entre Can Yaman y su coprotagonista, Demet Özdemir, también generó una gran expectación y alimentó los rumores de un romance fuera de la pantalla, aunque ambos siempre lo negaron. La popularidad de Can Yaman se disparó gracias a Erkenci Kuş. Sus redes sociales se llenaron de seguidores de todas partes del mundo, y sus apariciones en eventos y alfombras rojas se convirtieron en un acontecimiento. Los fans, ávidos de información, seguían cada uno de sus movimientos, analizando cada foto y vídeo, tratando de conocer más sobre su vida. Después del éxito de Erkenci Kuş, Can Yaman no se detuvo. Continuó trabajando en nuevos proyectos, demostrando su versatilidad y su ambición por crecer como actor. En 2020 protagonizó la serie By Jane Mr. Round, donde compartió pantalla con la actriz Özge Gürel. Aunque la serie no tuvo el mismo impacto que Erkenci Kuş, demostró que Can Yaman seguía siendo una figura relevante en la televisión turca. Pero Can Yaman no se conforma con el éxito en su país natal. Siempre ha tenido ambiciones internacionales, y ha buscado oportunidades para expandir su carrera fuera de Turquía. Su participación en proyectos internacionales es un claro ejemplo de su deseo de crecer y de enfrentarse a nuevos desafíos. En 2021 anunció su participación en la serie italiana Viola come il mare, Viola como el mar, donde interpretaría el papel principal junto a la actriz Francesca Chillemi. Esta serie marcó un hito en su carrera, ya que fue su primer proyecto en italiano y le permitió llegar a un público completamente nuevo. Viola come il mare fue un éxito en Italia, y la actuación de Can Yaman fue muy elogiada por la crítica y por el público. La participación de Can Yaman en proyectos internacionales, como Viola come il mare, es un claro ejemplo de su ambición y de su deseo de crecer como actor.
No se limita a la fama en Turquía, busca desafíos y oportunidades en otros países, demostrando su versatilidad y su capacidad de adaptarse a diferentes culturas y lenguas. Así que claro, cuando se supo que estaba en Belgrado, la curiosidad se disparó. Los fans, los medios de comunicación y todos los que seguimos su carrera queríamos saber qué estaba pasando. Y es que, como siempre, Can Yaman sabe mantener el misterio y la intriga. Lo primero que podemos decir es que obviamente no estaba en Belgrado por casualidad. Las fuentes hablan de un proyecto, de una nueva aventura. Se rumorea que podría estar trabajando en un proyecto cinematográfico o televisivo en la región. Y por supuesto, esto solo alimenta la especulación y la emoción de sus seguidores. ¿Qué tipo de proyecto será? ¿Qué rol interpretará? Las preguntas son muchas. Belgrado, la capital de Serbia, es una ciudad con una rica historia y una vibrante vida cultural. Con sus calles llenas de encanto, sus edificios históricos y su animada vida nocturna, Belgrado es un destino cada vez más popular para el cine y la televisión. La ciudad ofrece una amplia gama de localizaciones, desde edificios históricos hasta modernos estudios de cine, lo que la convierte en un lugar atractivo para rodar proyectos audiovisuales. La industria cinematográfica en Serbia ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, atrayendo a producciones internacionales y generando una importante actividad económica. La combinación de incentivos fiscales, la disponibilidad de profesionales cualificados y la belleza de sus paisajes hacen de Serbia un lugar atractivo para rodar películas y series. Los rumores sobre la participación de Can Yaman en un proyecto en Belgrado se sumaron a las especulaciones sobre el tipo de proyecto que podría ser. ¿Sería una nueva serie, una película, o incluso una producción internacional a gran escala? Las posibilidades eran muchas y los fans estaban ansiosos por saber más. La elección de Belgrado como posible locación para un proyecto de Can Yaman podría indicar varias cosas. Podría ser una estrategia para llegar a un público más amplio, aprovechando la creciente popularidad de la ciudad como destino turístico y centro de producción audiovisual. También podría ser una oportunidad para trabajar con profesionales locales y explorar nuevos talentos. Pero volviendo a la pregunta clave, ¿quién era la mujer? Las fotos y los vídeos que circularon en las redes sociales no dejaban lugar a dudas. Can Yaman estaba acompañado de una mujer. Una mujer atractiva, elegante y con la que parecía tener una relación muy cercana. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque la identidad de esta mujer fue un misterio durante un tiempo. Al principio, las especulaciones fueron muchas. Algunos medios de comunicación y fans comenzaron a identificar a la mujer con posibles compañeras de trabajo, actrices o incluso con alguna amiga cercana. Sin embargo, nadie tenía información concreta, y la incertidumbre crecía. Las redes sociales, como siempre, se convirtieron en un hervidero de teorías y conjeturas. Desde la simple amistad hasta un romance secreto, todo era posible. Los fans más apasionados investigaban, analizaban cada foto, cada vídeo, tratando de encontrar pistas que revelaran la verdad. Y vaya que son buenos detectives. Las especulaciones se basaban en las pocas pistas disponibles. Los fans analizaban la ropa de la mujer, sus accesorios, su lenguaje corporal, tratando de encontrar alguna señal que revelara su identidad. También se investigaba sobre las posibles conexiones de Can Yaman en Belgrado, buscando nombres y perfiles que pudieran coincidir con la misteriosa mujer. La intriga aumentaba a medida que pasaban los días y la identidad de la mujer seguía siendo un enigma. Los medios de comunicación y los programas de televisión se hacían eco de la noticia, generando aún más expectación y curiosidad. La pregunta, ¿quién es la misteriosa mujer?, se convirtió en el tema de conversación en las redes sociales y en los foros de fans. La paciencia de los fans fue puesta a prueba mientras esperaban la revelación de la identidad de la mujer. Las teorías y los rumores se multiplicaban, y la incertidumbre se convertía en parte de la emoción. Cada foto y cada vídeo era analizado al detalle, buscando alguna pista que pudiera revelar la verdad. Finalmente, después de mucha espera, y gracias a la labor de los paparazzi y a la investigación de algunos fans, la identidad de la misteriosa mujer fue revelada. Y la verdad, no fue tan sorprendente como algunos podrían haber esperado, aunque sí muy interesante. La mujer en cuestión es la abogada italiana Diletta Leotta. Sí, la misma Diletta Leotta, presentadora de televisión y locutora de radio muy conocida en Italia. Y aquí es donde el rompecabezas empieza a encajar. Diletta Leotta, nacida en Catania, Italia, en 1991,
es una figura muy popular en la televisión y la radio italiana. Con su carisma, su profesionalidad y su belleza, ha conquistado a millones de seguidores. Su carrera comenzó en la televisión local, pero pronto saltó a la fama nacional. Diletta Leotta se hizo conocida por su trabajo en Sky Sport, donde presentaba programas deportivos y cubría eventos importantes como la Serie A de fútbol. Su conocimiento del deporte, su pasión por el fútbol y su habilidad para conectar con el público la convirtieron en una de las presentadoras deportivas más queridas de Italia. Además de su trabajo en Sky Sport, Diletta Leotta también ha participado en otros programas de televisión y ha trabajado en la radio. Su versatilidad y su talento la han convertido en una figura mediática muy solicitada. Su presencia en las redes sociales también ha sido muy importante para su éxito. Diletta Leotta es muy activa en Instagram, donde comparte fotos y vídeos de su vida personal y profesional. Sus publicaciones generan una gran interacción y la mantienen en contacto con sus seguidores. Diletta Leotta ha sido noticia por sus relaciones sentimentales. Ha sido pareja de varios personajes famosos, lo que ha generado interés en su vida personal. Su relación con Can Yaman no es la primera que ha llamado la atención de los medios de comunicación. Diletta Leotta y Can Yaman han estado envueltos en rumores de romance desde hace algún tiempo. Se les ha visto juntos en varias ocasiones, y las fotos y vídeos que circulan por internet no dejan lugar a dudas de que entre ellos hay una gran conexión. Sin embargo, ninguno de los dos había confirmado oficialmente la relación, lo que alimentaba aún más la intriga. Los rumores sobre la relación entre Can Yaman y Diletta Leotta comenzaron a circular a finales de 2020. Se les vio juntos en Italia, y las fotos y los vídeos que se filtraron en las redes sociales mostraron una clara complicidad entre ellos. Los fans y los medios de comunicación comenzaron a especular sobre la naturaleza de su relación. La discreción de ambos fue alimentando los rumores. No hicieron ninguna declaración oficial, lo que llevó a la especulación y a la interpretación de sus acciones. Cada encuentro, cada foto, cada comentario era analizado al detalle. La falta de confirmación oficial por parte de Can Yaman y Diletta Leotta no hizo más que aumentar el interés del público. La curiosidad por saber si eran pareja, y por conocer los detalles de su relación, se intensificó. Los fans, ansiosos por obtener más información, siguieron de cerca cada paso de la pareja. Así que, ¿qué significa todo esto? Bueno, parece que el secreto de Can Yaman en Belgrado finalmente ha sido revelado. Y la respuesta es, Diletta Leotta. Ambos se encontraban en la ciudad, no solo para trabajar, sino también para disfrutar de su compañía. ¿Pero cómo podemos estar seguros? Hay varias pruebas que respaldan esta afirmación. En primer lugar, las fotos y los vídeos que se filtraron en las redes sociales muestran a Can Yaman y a Diletta Leotta juntos, disfrutando de paseos, cenas y momentos de complicidad. Se les ve muy felices y cercanos. En segundo lugar, los medios de comunicación italianos, que siguen de cerca la vida de Diletta Leotta, han confirmado la relación y han publicado reportajes sobre su viaje a Belgrado. Y en tercer lugar, la reacción de ambos ante la revelación. Aunque no han hecho una declaración oficial, no han negado los rumores. Esto para muchos es una clara señal de que están juntos y que no quieren ocultarlo más. Las fotos y los vídeos que circularon en las redes sociales fueron la prueba más evidente de la relación entre Can Yaman y Diletta Leotta. Se les vio juntos en diferentes lugares de Belgrado, paseando por las calles, cenando en restaurantes y compartiendo momentos de complicidad. Las imágenes, tomadas por paparazzi y por fans que los reconocieron, mostraban una conexión evidente entre ellos. Los medios de comunicación italianos, que siguen de cerca la vida de Diletta Leotta, fueron los primeros en confirmar la relación. Publicaron reportajes sobre el viaje de Diletta a Belgrado y analizaron las fotos y los vídeos que circulaban en las redes sociales. Las fuentes cercanas a Diletta confirmaron que ella y Can Yaman estaban juntos y que disfrutaban de una relación. La reacción de Can Yaman y Diletta Leotta ante la revelación fue otro factor que confirmó la relación. Aunque no hicieron ninguna declaración oficial, no negaron los rumores. Esta falta de negación, y la ausencia de comentarios sobre su relación, fue interpretada por muchos como una señal de que estaban juntos y que no querían ocultarlo más. Así que, amigos, parece que el misterio ha sido resuelto. Can Yaman y Diletta Leotta están juntos. Están disfrutando de una relación, y Belgrado fue uno de los escenarios de su romance.
La relación entre Can Yaman y Diletta Leotta es un tema que genera mucho interés en el mundo del espectáculo. La pareja, formada por dos personas famosas y exitosas, atrae la atención de los medios de comunicación y de los fans. Su historia de amor con sus momentos de complicidad y sus viajes juntos, es seguida de cerca por el público. La popularidad de Can y Yaman y Diletta Leotta, combinada con su aparente relación, los convierte en una de las parejas más mediáticas del momento. Cada foto, cada vídeo y cada declaración son analizados por los medios de comunicación y por los fans, quienes buscan saber más sobre su relación. La relación entre Can Yaman y Diletta Leotta también es un reflejo de la globalización de la fama. Ambos son figuras importantes en sus respectivos países, y su unión trasciende las fronteras y el idioma. Su historia de amor es un ejemplo de cómo la fama y el romance pueden cruzar las barreras geográficas y culturales. Pero la historia no termina aquí. Ahora que sabemos quién es la misteriosa mujer, la pregunta que nos hacemos es: ¿qué sigue? ¿Qué depara el futuro para Can Yaman y Diletta Leotta? ¿Oficializarán su relación? ¿Veremos más fotos y vídeos juntos? El tiempo lo dirá. El futuro de la relación entre Can Yaman y Diletta Leotta es incierto. La pareja ha sido discreta sobre su relación, y no han hecho declaraciones oficiales. Sin embargo, el interés del público y de los medios de comunicación en su vida personal es evidente. La posibilidad de que Can Yaman y Diletta Leotta oficialicen su relación es algo que genera expectación. La decisión de hacer pública su relación dependerá de ellos. Podrían decidir mantenerla en privado, o podrían optar por compartirla con el mundo. La aparición de más fotos y vídeos juntos es algo que los fans esperan. La pareja podría seguir compartiendo momentos juntos, lo que generaría aún más interés en su relación. La forma en que Can Yaman y Diletta Leotta decidan manejar su relación dependerá de sus preferencias y de su deseo de mantener su privacidad. Lo cierto es que como fans, solo podemos desearles lo mejor y esperar que sean felices. Y por supuesto, seguiremos muy atentos a sus próximos pasos. Además de todo esto, no podemos olvidar la parte profesional. ¿Qué está pasando con los proyectos de Can Yaman? ¿En qué está trabajando en Belgrado? ¿Será una nueva serie, una película o algo completamente diferente? Las expectativas son altas, y estamos ansiosos por saber más. Los proyectos profesionales de Can Yaman son siempre un tema de interés para sus fans. Después del éxito de sus series anteriores, los seguidores esperan con ansias sus próximos trabajos. La noticia de que Can Yaman estaba en Belgrado trabajando en un proyecto generó mucha expectación. Los rumores sobre los proyectos de Can Yaman en Belgrado se multiplicaron. Los fans especulaban sobre el tipo de proyecto que podría ser, y sobre el rol que interpretaría Can. La posibilidad de una nueva serie, una película o incluso una colaboración internacional generó mucha emoción. Las expectativas sobre los proyectos futuros de Can Yaman son altas. Los fans esperan que Can siga demostrando su talento y su versatilidad, y que continúe conquistando nuevos públicos. La elección de Belgrado como locación de uno de sus proyectos podría ser el comienzo de una nueva etapa en su carrera. En resumen, el viaje de Can Yaman a Belgrado fue mucho más que un simple viaje de trabajo. Fue el escenario de un romance, de una nueva relación, y de un nuevo capítulo en su vida. Y como siempre, nos ha mantenido a todos al borde de la emoción y la intriga. La historia de Can Yaman en Belgrado es un ejemplo de cómo la vida personal y profesional de las celebridades se entrelazan. El viaje a Belgrado, que inicialmente se asoció con un proyecto de trabajo, se convirtió en el escenario de un romance. La combinación de trabajo y amor, de intriga y emoción, es lo que hace que la historia de Can Yaman en Belgrado sea tan interesante. El impacto del viaje de Can Yaman a Belgrado en sus fans es evidente. La noticia generó una gran emoción y curiosidad. Los fans, ansiosos por saber más sobre su vida personal y profesional, siguieron de cerca cada paso de la pareja. La historia de Can Yaman en Belgrado también es un ejemplo de cómo las redes sociales influyen en la vida de las celebridades. Las fotos, los vídeos y los rumores que circularon en las redes sociales fueron la fuente principal de información sobre la relación entre Can Yaman y Diletta Leotta. Las redes sociales, además de alimentar la curiosidad, permitieron a los fans estar más cerca de sus ídolos. Y esto es todo, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta investigación sobre el secreto de Can Yaman en Belgrado.
Hemos analizado las pistas, hemos revelado la identidad de la misteriosa mujer y hemos especulado sobre el futuro. Y espero que se hayan divertido tanto como yo. Este vídeo es un resumen de la investigación sobre el secreto de Can Yaman en Belgrado. Se analizaron las pistas, se reveló la identidad de la misteriosa mujer y se especuló sobre el futuro de la pareja y de los proyectos profesionales de Can Yaman. El objetivo del vídeo es informar a los fans y entretenerlos con una historia llena de intriga y emoción. El entusiasmo de los fans es clave para el éxito del vídeo. La pasión y la curiosidad de los seguidores de Can Yaman son lo que hace que este tipo de contenido sea popular y relevante. La participación de los fans a través de comentarios y likes es fundamental para la creación de nuevo contenido. Recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden dejarme un buen like. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Y por supuesto compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Can Yaman, con todo el mundo. Que la curiosidad se expanda. Compartir el vídeo es una forma de apoyar al canal. Al compartir el vídeo con amigos, familiares y conocidos, se contribuye a la expansión de la comunidad de fans y al crecimiento del canal. Compartir el vídeo también permite a más personas conocer la historia de Can Yaman en Belgrado. Y por favor, déjenme sus comentarios. ¿Qué les pareció la revelación? ¿Qué opinan de Can Yaman y Diletta Leotta como pareja? ¿Qué esperan de sus futuros proyectos? Quiero leer sus opiniones. Los comentarios son una forma de interacción entre el creador del vídeo y los fans. Los comentarios permiten a los fans expresar sus opiniones, hacer preguntas y compartir sus expectativas sobre el futuro de Can Yaman y Diletta Leotta. Los comentarios también son una fuente de inspiración para la creación de nuevo contenido. Y por último, pero no menos importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Hay mucho más contenido interesante por venir. Los espero en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y nos vemos. Chao. Suscribirse al canal es una forma de apoyar al creador del vídeo. Al suscribirse, los fans se aseguran de no perderse ningún nuevo contenido. Suscribirse también permite a los fans formar parte de una comunidad y estar al tanto de las últimas noticias y actualizaciones sobre Can Yaman y otros temas de interés. La activación de la campanita es importante para recibir notificaciones sobre los nuevos vídeos y no perderse ninguna actualización. Nos vemos en el próximo vídeo.